Yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, es el nuevo episodio de Si me ha servido el podcast, y aquí hoy estamos con un invitado de lujo en nuestra tercera emisión de nuestro fabuloso podcast que ha tenido un éxito, gracias a Dios, y a todos ustedes que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de San Pedro Medios, Sin Miedo a Servir, página del Seminario Menor Santiago Apóstol. Entonces, muchas gracias también para Meta Automotriz, Supermercado Colonial, que nos dan esta oportunidad de poder salir al aire en esta nueva edición de su podcast Sin Miedo a Servir. Y hoy, como estamos a unos pocos días de poder dar esa fiesta de las fiestas en nuestra iglesia católica, la Arquidiócesis de San Pedro Sula, con la ordenación de los 3 diáconos que se van a ordenar sacerdotes para el servicio de nuestra iglesia en San Pedro Sula. Y es por ello que tenemos ahora a nuestro invitado, el diácono Eduardo. Eduardo, bienvenido a nuestro podcast Sin Miedo a Servir desde las instalaciones de San Pedro Medios. Muchas gracias, Padre Osman. Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan por medio de este medio de la iglesia. Pues es un gusto estar compartiendo este día aquí con usted y también con todos ustedes que nos están escuchando y viendo por estos medios. Y es que este podcast ha sido, lo aperturamos con el diácono Eduardo Carranza, que también es uno de los que se va a ordenar junto con usted y con Lorber, y estar escuchando esos diferentes testimonios de ustedes, novedades y curiosidades que la gente poco saben. Vamos a empezar por ese tipo de curiosidades que poco saben de usted. A ver, cuéntenos, mi querido diácono, esas cosas que poco saben de usted, que solo las conocen a lo mejor sus amigos más cercanos, su familia, ya puede ser pasatiempos, cosas que usted hace en sus momentos libres. Bien, es una de las cosas, creo que la mayoría de mis amigos del seminario me conocen. Me gusta mucho jugar básquetbol. Ese era mi deporte favorito en el seminario. Me gusta ver anime, sí, también veo anime. ¿Cuál es su anime favorito, por ejemplo, para los jóvenes, sobre todo, que les guste el tema de anime? Ahorita termino de ver Jujutsu Kaisen, estamos esperando ya la tercera temporada. Ni idea de qué está hablando, padre. Es uno de mis hobbies, digamos, que realizo, que muy pocas personas conocen, pero que me gusta. Y leer más que todo, ¿no? Leer, formarme personalmente, son una de las cosas que hago casi siempre en privado y que muy poca gente conoce. Por ejemplo, yo que conozco al diácono, pues no sabía el tema del anime. Sí sabía que le gusta jugar básquetbol, puesto que él pertenecía a una de las selecciones de básquet en el Seminario Mayor. Cuando jugaban los torneos de básquetbol, usted siempre participaba y era uno de esos mejores jugadores de básquet. Entonces, para los que no lo saben, al padre le gusta mucho el tema del básquet. ¿Practica actualmente básquet, padre? ¿O ya no le da oportunidad? Actualmente, lastimosamente diría, no hay espacios aquí, ¿verdad?, donde podamos practicar ese deporte. Sin embargo, pues, siempre camino, no corro durante las tardes. Algún deporte que siempre es bueno para la salud. Entonces, ahorita no lo practico, digamos, pero cuando tengo la oportunidad, cuando hay los espacios, siempre lo hago. Y siempre sale a correr, a caminar. Sí, sobre todo por las tardes. En la casa donde vivimos, pues hay una pequeña lomita, ¿no? Donde uno puede salir a caminar. Entonces subo, bajo, corriendo casi media hora, 30 minutos todos los días. Muy bien, para ustedes que tal vez no conoce a fondo al padre Eduardo, próximo sacerdote de nuestra arquidiócesis, que ya le decimos padre, estamos a 24 días de esa fabulosa ordenación que tendrá lugar en nuestra Catedral Metropolitana en San Pedro Sula. Entonces él está actualmente prestando su servicio pastoral en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación de Dos Caminos en Villanueva Cortés. Ahora, siguiendo con este tema de las curiosidades, padre, cuéntenos usted, ¿cómo le dicen en la intimidad de su familia, en la intimidad de sus amigos, en su relación con esas personas más cercanas que usted tiene, ya sea del seminario, por ejemplo, cómo lo decían en el seminario, cómo lo nombran en su familia, que a veces en nuestras familias nos ponen seudónimos? Entonces, ¿cómo es esa relación suya con su familia en cuanto a llamarle cariñosamente, o sus amigos o en el seminario?
Bien, en la casa siempre me han dicho Eduardito, ¿sí? Un diminutivo de mi nombre. Mis hermanas, mi mamá, siempre me dicen Eduardito. Ya en el seminario usted sabe que uno, los compañeros, siempre le ponen a uno un seudónimo. Bueno, en mi caso fue en una clase, ¿no? Teníamos un formador mexicano, y en México a los Eduardos le dicen Lalo, ¿no? Le dicen Lalo. Entonces era el primer año de seminario, uno va llegando, conociendo a los compañeros y pues presentándonos y todo. Entonces yo ya me presenté y él me dijo, bueno, a ti te vamos a decir Lalo. De entrada. Desde el propedéutico. Primer año de seminario 2017. Ay, Dios mío. Y bueno, quedé bautizado, entonces me dicen de cariño los compañeros, los que me conocen, Lalo. Me dicen el padre Lalo, me dicen. Ok, algo para... usted se va a ordenar junto con Eduardo Carranza, ya que ya escuchamos un poco el testimonio de Eduardo, sabemos que él viene de una comunidad religiosa, los misioneros claretianos, que no estudió con ustedes en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, pero Lorber sí es egresado de nuestro Seminario Mayor. Entonces, ¿usted empieza este camino junto con Lorber? Sí, de hecho con Lorber creo que nos conocimos hace ya más de 10 años, creo, en los procesos de discernimiento. Porque él y yo hicimos 2 años de discernimiento, ¿sí? Es otra curiosidad que... Entonces, a ver, explico esto, perdón padre que lo interrumpa, explico en ocasiones a los muchachos, ya sea que el candidato libremente toma un segundo año de discernimiento o también se le pide un segundo año de discernimiento. Entonces, en su caso, ¿cómo fue este proceso? En mi caso, pues decidí hacer otro año de discernimiento porque en el primer año no estaba seguro realmente de entrar al Seminario Mayor. Entonces decido hacer otro año de discernimiento. Entonces, el primer año nos conocemos con Lorber. Y bueno, él va a contar su experiencia, me imagino, no me acuerdo exactamente por qué él interrumpe su primer año, pero ya los encontramos nuevamente en el segundo año de discernimiento. Entonces nosotros entramos en el 2017 al seminario, entonces lo conozco del 2015, pongámosle, ¿no? 2026, ya casi 11 años, ¿no? De hacer camino con él. Y pues éramos 11 cuando entramos al seminario. Un grupo, 11 de la arquidiócesis. 11 seminaristas de la arquidiócesis, de los cuales pues este año nos ordenamos nosotros dos, que hemos sido compañeros a lo largo de todo este camino. Y pues gracias al Señor, un excelente compañero, un excelente hermano, alguien muy dedicado, sacrificado, realmente con muchos dones, y le doy gracias a Dios por haber hecho este camino. Y hoy que estamos a las puertas de la ordenación, pues me alegro mucho que sea con él, porque conozco también su proceso, él conoce mi vida, y realmente sé que es una gran dicha y un gran don para ambos. Ya a esas alturas, de hecho nosotros somos hermanos en el presbiterio, somos hermanos puesto que el sacramento del orden nos hace ser hermanos, pero esa hermandad también viene desde el seminario. Ahí porque lo del tema de la pregunta, entonces caminando con el padre Lorber en todo ese tiempo. Padre, ¿a los cuántos años usted ingresa al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa? Yo tenía 21 años cuando entré al Seminario Mayor en el 2017. O sea que ya estamos hablando de un joven ya con unas metas plantearse, un muchacho que ya maduro, con una carrera de colegio hecha, probablemente ya trabajaba. Sí, exactamente. Yo egreso del colegio José Trinidad Reyes como perito mercantil. Realizo mi práctica en la empresa y ahí mismo me quedo trabajando en la empresa durante más de un año. Luego dejo el trabajo, evidentemente, e ingreso al seminario. Ya ingreso al seminario con una experiencia de vida, digamos, y todo. Ok, padre, a ver, una pregunta un poco indiscreta que muchos me decían, ay, tienen que preguntarle eso al padre, tienen que preguntarle eso al padre. A ver, de esas preguntas a veces que a un sacerdote o le pueden o no le pueden incomodar, de acuerdo a su proceso. ¿Se encontró alguna amarillita y usted en su camino que en algún momento pudo haberle sonreído, haberle puesto en duda, que tal vez en su momento usted dijo, me voy, no me voy, qué hago, o tuvo que a lo mejor cortar alguna relación? Sí, realmente esa fue una de las decisiones, digamos, o situaciones que me llevaron a considerar el segundo año de discernimiento. Porque pues ese año, ¿no? Yo estaba enamoradísimo ya de una cipota, como decimos nosotros, y pues me costaba, ¿no? El sentido de poder cortar esa relación.
tenía muchos sentimientos encontrados todavía y yo decía, bueno, no estoy seguro. Si no sé lo que quiero, entonces sigo discerniendo mi vocación y seguí haciendo el proceso. Claramente, ella no sabía que yo estaba en discernimiento. Cuando yo entro al proceso, yo cuando estoy realmente seguro de lo que quiero, pues le digo a ella, no le doy la noticia, porque yo recuerdo, hago memoria que incluso hablábamos de casarnos, ¿sí? de superarnos juntos, de estudiar, trabajar. Ella es católica, entonces a mí todo eso no me hacía mucho ruido interior y todavía en ese momento no estaba muy seguro. Pero ya cuando realmente tengo la certeza en Dios, pues corto la relación, ¿verdad? Obviamente duele cortar una relación. Y me voy al seminario, ¿verdad? Pero todavía con sentimientos, pero realmente pues el proceso, el acompañamiento, todo lo demás ya se dan unos pasos más seguros. Y aquí es ahora, padre, donde entramos a esta prácticamente casi nuestra segunda etapa de nuestro podcast Sin Miedo a Servir, el tema de la vocación, el hecho de tomar una decisión, de esas decisiones que cuestan, de esas decisiones que son bien difíciles para un sacerdote. Padre, cuando usted recibe la carta de aceptación del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, tengo entendido entonces que una de las cosas que le costó dejar fue el tema de su posible relación, de un posible futuro, de un posible mirarse en el sacramento del matrimonio, que estos retos que se van presentando, ¿Cómo los logra usted superar, sobre todo este reto, un tema de trabajo, un tema de novia, un tema de familia? Porque imagínense ustedes, un muchacho, 21 años, con trabajo, ir a internarse a un seminario donde tenés que depender prácticamente de tu familia. ¿Cómo logra superar usted estos retos, trabajo, economía, el valerse por sí mismo, me imagino yo, el tener una vida muy autónoma, una vida pastoral en la iglesia, una vida sentimental? ¿Cómo logra usted, padre, superar todo este montón de retos que se encuentra? Realmente, pues, los que hemos entrado a este proceso sabemos que es un gran cambio, ¿no? Un gran cambio de vida totalmente. Yo era de los que un sábado por la mediodía salía de mi trabajo, yo me iba con mis amigos, íbamos a comer, salíamos. Y luego, ¿no? El cambio de la vida, como dice usted, a estar en un lugar pues un poco más desconectado, ¿no? De todo lo demás. Entonces es un gran cambio. Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado siempre es ser sincero. La sinceridad con mi proceso, hablar las cosas, ¿sí? Con nuestro director espiritual, comentarle la situación de enamoramiento. Mire, yo vengo aquí a este lugar y vengo de esta situación, vengo de este proceso. Entonces es algo que todavía está ahí y quiero trabajarlo. Entonces, y confiar en la gracia del Señor, realmente confiar que Él me ha llamado y que Él se va a ir encargando de ir modelándome, de ir configurándome según su voluntad, y claramente ser dócil, no ser dócil a ese llamado, a esa vocación que el Señor me ha hecho. Es un gran cambio, como le digo, lo que experimentamos todos, pero damos los pasos confiando en el Señor. Una gente que tiene un papel muy importante definitivamente en la vida de cualquier sacerdote es la familia. Sepan ustedes que incluso en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, más de un muchacho está en contra de la voluntad de sus padres en el seminario. Sí. Y déjenme decirles que en el seminario, que la educación del seminario es completamente gratis, porque es que lo que dan los muchachos es una aportación un poco ofrenda, mínima, digamos, es una ofrenda, porque luego todo lo costea nuestra madre, la iglesia. Pero incluso para esos muchachos les cuesta tienen esta dificultad, porque se ven ellos en contra del mundo y en contra incluso de sus propios padres. ¿Cómo toman sus papás o su mamá, sobre todo a veces las mamás que tienen ese corazón de apego a los hijos? ¿Cómo toma su madre esta decisión, o sus hermanos, su padre, cuando usted dice, me voy al Seminario Mayor, quiero ser sacerdote? Sí, lo toman entre alegría y tristeza, ¿no? Por ese amor de decir, bueno, soy el último de mis hermanos, si somos 5, yo soy el menor. Entonces, pues mi mamá triste, evidentemente, porque salgo de la casa, ¿no? Pero también alegre, ¿no? Con sentimientos encontrados. Entonces las palabras de ellos son, te apoyamos, ¿sí? Te apoyo. Por parte de mi mamá, ¿no? Y de mis hermanos, mis hermanas.
pero mi papá al principio no quería. Se mostró. Sí, él dijo, no, dedíquese a otra cosa, no sé, Sí. va a entrar a la universidad, estudie, trabaje, ¿verdad? Pero que la familia, la descendencia, que los nietos, ¿verdad? Y todos esos temas. Entonces, al principio de los primeros años mi papá no estaba de acuerdo, ¿sí? Hoy ya, pues, ya que me ve un poco ya más cerca ya de todo el ministerio, más realizado, él ya lo acepta. Él con mucha felicidad me dice que Dios me dé vida para estar ahí en ese momento en que va a ser ordenado. De hecho, me acompañó también en la diaconal y él está muy contento. Pero ese es un proceso que va incluso haciendo el Señor, ¿verdad? En nuestra propia familia, que servimos como un, no sé, como un motivo, Instrumento, digamos, incluso. un instrumento para que ellos se acerquen más a Dios, se vayan convirtiendo poco a poco y realmente pues es ahí también que trabaja el Señor por medio de la vocación. Ok, hablamos ahora de la familia, ahora hablamos de esos agentes que forman un papel importantísimo dentro de nuestro proceso vocacional, que son los sacerdotes. ¿Qué sacerdotes tiene en cuenta usted ahora de pronto en su cabeza que dice ese sacerdote me acompañó o marcó mi vida o me mostró el camino y que podría decir por él yo me enamoro del ministerio sacerdotal? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo miro al sacerdote, que en ese momento era el padre Melvin Cantarero, yo digo, miro a Melvin y yo un día dije, yo quisiera también igual ser sacerdote. Lo que me llamaba la atención era cuando Melvin venía y que extendía sus manos y consagraba el pan y el vino y se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué sacerdotes marcan su vida para que usted a esta, ya para pocos días de ordenarse sacerdote, diga, efectivamente quiero ser sacerdote para siempre? Agradezco mucho el acompañamiento que recibí durante mis primeras nociones vocacionales, al padre Luis Esteves, que fue quien me acompañó durante mis inicios. El actual director de Radio Luz, de los medios de comunicación de Radio Luz, un saludo. De la arquidiócesis. Él me acompañó, era mi párroco en la parroquia de Chamelecón en ese momento. Y él me acompaña, estaba también el padre Jaime Matthew y ellos fueron como mi referente desde el principio, ¿no? Yo miraba cómo servían con alegría, cómo se entregaban, la Eucaristía, y uno se siente como atraído, ¿no?, a ese estilo de vida. Al principio no directamente dije voy a ser sacerdote como ellos, sino yo dije yo quiero llegar a ser feliz así como ellos se ven felices. Entonces ahí empieza, ¿no?, todo el proceso de acompañamiento. Ellos están ahí como en la base de mi vocación. Luego ya están los otros sacerdotes, el padre Orlando Pérez también, que me acompañó muchísimo, sobre todo en momentos de dificultad. Él siempre me aconsejaba y me sigue aconsejando. Actual vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de Choloma. Un saludo para Orlando. Saludos, padre. Y así, ¿verdad? Durante aquí la diócesis, ellos y el padre Chico, ¿no? El padre Francisco, cariñosamente nosotros lo conocemos como el padre Chico, que en el seminario. Mayor. En el seminario mayor, que para nosotros fue, no sé, una persona, un testimonio de vida clave, ¿no? Para como terminar de engranar, ¿no?, nuestra vocación. Y ese perfil que tiene él de buen pastor, de una persona tan sencilla, humilde, entregada. Creo que son como los referentes, ¿no?, que uno necesita casi siempre que va empezando. Y agradezco profundamente también este tiempo que he estado en bienio al padre Natael Perdomo, actual párroco de Nuestra Señora de la Visitación, que me ha acompañado. Ha sido realmente un padre, un testimonio, ¿verdad?, toda su vida. Y para mí ellos en estos momentos pues son como ese referente que tengo. Claro, a nuestro Señor Jesucristo primero. ¿No? Y luego pues todos estos sacerdotes que viven, se entregan por el pueblo del Señor. Es que definitivamente no podemos dejar de lado la figura de esos buenos sacerdotes, y de hecho que por muchos sacerdotes como ellos, ya lo mencionó usted, el padre Luis Esteves, Jaime, luego el padre Orlando, el padre Chico, que dicho sea de paso, el padre Chico llega como formador del seminario mayor en el 2018. Estuve prácticamente 6 años en el seminario, y efectivamente el padre Francisco Sánchez, actual vicario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en San Pedro Sula,
forma y toma un papel preponderante en la formación y en el testimonio a nuestros muchachos en el Seminario Mayor, y el Padre Nata, que sin duda alguna donde llega transforma la parroquia, la transforma pastoralmente, la transforma estructuralmente con cosas que hace. Y ese testimonio definitivamente ha tenido excelentes sacerdotes. Ahora, Padre, cuéntenos esa vida del Seminario Mayor. ¿Qué retos encuentra usted, o en algún momento usted en el Seminario Mayor pensó dejar el seminario? ¿Pensó decir definitivamente eso no es lo mío, ya sea por una u otra situación, dejar la vida hacia el ministerio sacerdotal? Sí, las crisis están ahí, ¿no? Vamos caminando, vamos conociendo, y yo creo que sí, yo creo que en más de una ocasión le dije al Señor, esto no es lo mío, te has equivocado tú, me he equivocado yo, pero en algún momento sí recuerdo que lo dije, sobre todo en crisis vocacional, ¿no? Realmente de verme de cara, de poder vivir los consejos evangélicos que la iglesia nos pide. Momentos de dificultad, cuando las inundaciones, mi familia, perdimos todo. Sí. Entonces yo dije ahí, bueno, voy a dejar esto un rato, luego veremos, trabajaré, ayudaré a mi familia y todo lo demás. Pero realmente el Señor pues fue muy generoso, se acercaron muchas personas a colaborar, ¿verdad? Entonces agradezco profundamente esa ayuda de todos, usted incluso, ¿verdad? Usted fue realmente una gran ayuda para sí, nosotros, recuerdo. Haciendo memoria ahorita, realmente. Visité, de hecho, su casa. Sí, conocí a mi hermana, a mi madre, agradezco profundamente. Entonces yo ahí miré la mano del Señor y dije, bueno, el Señor realmente quiere que yo continúe en este proceso, realmente voy a seguir. Pero sí, realmente hay momentos del proceso donde uno dice, Señor, esto lo quiero dejar. Pero ahí va el Señor también, ¿verdad? Con su pedagogía, con su amor, mostrándonos su forma de trabajar, que muchas veces desconocemos nosotros, pero sí, se pasan esos momentos de crisis donde uno dice, esto no es lo mío. Me ha ayudado, como le comentaba al Padre, la sinceridad con el director espiritual. Estoy pasando este momento y ya luego ya me iluminaba y yo pues realmente lo miraba como voluntad del Señor ese momento. Pues a sus ¿cuántos años, Padre? 31. A sus 31 años, el Padre en unos pocos días, el 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces ellos tres, el diácono Eduardo Carranza, el diácono Eduardo Fernández y el diácono Lorbert Martín, van a consagrar su vida para siempre al Señor en la Catedral Metropolitana de San Pedro Sula. Padre, ya para irnos despidiendo de nuestra edición, si me va a servir el podcast aquí desde las instalaciones de San Pedro Medios, en Radio Luz, la voz que te ilumina, la 101.3 FM. Algo que usted le quiera decir a nuestros jóvenes para incentivarles a que puedan seguir descubriendo la llamada del Señor y dejándose abrir el corazón para que su voluntad haga mella en el corazón de nuestros jóvenes. Bien, yo les invito a los jóvenes que nos escuchan que no tengan miedo. Y si tienen miedo, inténtenlo aún con ese miedo, que no los detengan. Porque es mentira decir, no vamos a tener miedo. Sentimos miedo, pero confiamos en el Señor y aún con ese miedo nos lanzamos. Atrévanse a escuchar la voz del Señor que les llama. El Señor que nos llama a la felicidad, nos llama a ser plenos. Y esa felicidad no la encontramos en el mundo, no la encontramos en las cosas vanas, la encontramos en Jesús. Entonces, aquellos que sienten realmente su vocación, que están en dudas, que quieren entrar a un proceso de discernimiento, háganlo. No pierden nada con intentarlo. El Señor puede ser que les esté llamando y si no, Él mismo les mostrará el camino. Agradezco entonces profundamente a todas las personas que han contribuido a mi vocación, ¿no? Un sacerdote es el producto de la oración, del acompañamiento de tantas personas y agradezco, ¿verdad?, a todos los jóvenes que puedan escuchar esa voz del Señor y puedan responder con generosidad. ¿Algún saludo de agradecimiento a la parroquia que actualmente usted está sirviendo como diácono? Bueno, saludos a mi parroquia La Visitación en Dos Caminos, un fuerte abrazo. Gracias y desde ya les invito a todos, están ya invitados, pero reafirmo la invitación, que puedan acompañarnos este 15 de agosto en Catedral. Gracias por su oración y su acompañamiento, les aprecio mucho y seguimos caminando juntos. Bien, entonces, sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición de Si me va a servir el podcast desde las instalaciones de
San Pedro Medios, Radio Luz, la voz que te ilumina, sin miedo a servir. Gracias también al acompañamiento de Marcos y Alex en controles. Gracias a usted, Padre, por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros, abrir su corazón. Sin duda alguna que su testimonio de vida llevará a muchos jóvenes a buscarse y preguntarse por la vida. Y si usted nunca ha asistido a una ordenación sacerdotal, pues le invitamos este 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción, a partir de las 9, ¿no? 9 de la mañana en nuestra Catedral Metropolitana San Pedro y San Pablo de la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por estar con nosotros. Siga, dele, como dicen los seminaristas, en el menor del tac-tac a la pantalla. Síganos, por favor, a través de las páginas, de las plataformas digitales de nuestra Radio Luz, San Pedro Medios, YouTube. Gracias también a Meta Automotriz, a Supermercados Colonial por habernos patrocinado este pequeño espacio en nuestras instalaciones. Que el Señor y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, les bendiga.